Doy gracias a Dios una vez más, a los pastores de esta casa, al liderazgo de esta casa, las atenciones y que nos reciban y que nos dispensen la confianza de poder hablar al pueblo. En el día de hoy yo quisiera, ¿verdad?, que Dios nos direccione de manera correcta y que usted pueda recibir de parte del Señor una palabra que pueda bendecir su vida. Quiero hablar bajo el tema: el propósito de Dios en ti se cumplirá. ¿Alguien lo cree? Es que el amén fue tan bajito. El propósito de Dios en ti, en mí se cumplirá. No importa lo que Dios tenga que hacer. Aleluya. Porque a veces pensamos que es a la manera nuestra, pero no, a la manera de Él, en el tiempo de Él y como Él quiera. Quiero compartir una escritura, amado, en el libro de Mateo capítulo 6. Es una escritura que muchas veces la hemos leído. Póngase sobre sus pies. Un minuto, gloria al Señor, y comparto esta escritura del libro de Mateo capítulo 6, 31 hasta el verso 33. Y leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Escuche bien, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que nosotros, ¿verdad?, tenemos necesidad de todas estas cosas. Ahora el consejo está: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios añada bendición a su palabra y nos bendiga a través de ella en esta hermosa mañana. Dígale al hermano que está a su lado: escucha, hermano. A ver, dígale: escucha, hermano, quiero que te unas a mí y que ambos escuchemos la palabra de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús. Puede sentarse, mis amados. Quiero introducir esta palabra con lo siguiente. Una persona puede estar muy ocupada, pero sin ser productiva para Dios. La productividad en Dios es cuando las ocupaciones nuestras tienen como un eje transversal satisfacer aquello por lo cual se nos dio existencia. Si usted analiza detenidamente la escritura que acabamos de leer en este momento, podrá entender que Dios, escuche, desatará productividad en nosotros, no cuando en primera instancia tratamos de resolver nuestras necesidades. No. Esas necesidades humanas que siempre van a estar ahí. Cuando tú tratas de resolverlo primero, Dios no desata productividad según la escritura que acabamos de leer. No. Él dice que es cuando tú y yo nos ocupamos y vivimos de acuerdo a su propósito. Por eso la escritura dice de manera muy clara: no te afanes, no preguntes qué comeré o qué beberé o qué voy a vestir. Porque los gentiles son los que se preocupan por estas cosas. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios conoce cuál es mi necesidad. ¿Alguien dice amén? Usted no es invisible ante la presencia del Señor. Una vez usted decidió aceptar, recibir a Cristo como Señor y Salvador en su corazón, usted no es invisible. Dios está atento. Dios está muy pendiente a cada uno de nosotros. Toda necesidad tendrá solución, quizá no de inmediato, como el paralítico que acabamos de mencionar de Betesda, pero de que tendrá solución, la tendrá. Tendrá solución en la medida en que vivamos
y que nuestro vivir gire en pos de aquello para lo cual fuimos diseñados, para gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. Fíjese bien en 3 personajes o 4 personajes de la Biblia de manera sencilla. Abraham. Dice que producto de obedecer el mandato de Dios, que todos conocemos su historia, todos conocemos cómo fue su llamado, todos conocemos cómo Dios le pide que salga de su tierra, de su parentela, cómo le dice: te voy a enviar a un lugar que tú no conoces, te lo voy a mostrar más luego. Pero aún así dice la Biblia que por fe él decide obedecer. Entonces, cuando David obedece al mandato de Dios, dice la palabra, fue enriquecido de manera extraordinaria en otras cosas. Moisés experimenta todo el respaldo sobrenatural de manera extraordinaria del cielo. ¿Sabe usted por qué? Porque cumplió con las demandas del cielo. Y mire que el llamado de Moisés en principio fue un poquito complicado, porque él quería huir de este llamado, sintiéndose incapaz, que es lo mejor. Cuando Dios te llama, cuando Dios te da una asignación ministerial, siéntete incapaz. Entiende que no se trata de ti, que no se trata de tus dones, ni de tus talentos, ni de tus cualidades o tus capacidades. En el caso de Moisés dijo: mira, yo ni siquiera hablar sé. Pero Dios no está buscando personas espléndidas, de lo vil de la tierra, dice la Biblia, de los más pequeños de la tierra. Él se complace en mostrar su grandeza. ¿Y qué decir de Elías y de Eliseo? 2 hombres que experimentaron la gloria de Dios en un tiempo donde aún la participación del Espíritu Santo no era permanente. Solo iba y venía. Ahora, en el tiempo de la gracia, en nuestro tiempo, dice la palabra que Jesús dijo a su iglesia: yo me voy y no los dejaré solo, yo os enviaré al Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de Elías, de Eliseo, que fueron personas que pudieron resucitar hasta con sus huesos, hasta con su cuerpo pudieron resucitar huesos ya que no tenían carnes ni tejido. Imagínese usted y yo lo que podemos hacer. Es solo escuchar la voz de Dios, es solo direccionar nuestra vida conforme al propósito y, como se nos decía anoche, conforme a la voluntad de nuestro Padre, que a veces cumplirla cuesta, pero Dios conoce todas las cosas. ¿Dónde imperó el éxito de estos hombres que acabo de mencionar? En que entendieron y vivieron conforme al propósito de Dios para ellos. Y Dios tiene un propósito para tu vida, sin importar la circunstancia o en el momento en que tú te encuentres. Dios tiene un propósito. Entienda lo siguiente: Dios no tiene propósito con el hombre. Está fuerte la palabra, ¿verdad? Él está comprometido con su propósito eterno. Pero, escuche bien, si el hombre vive para el propósito de Dios y quiere cumplir el propósito de Dios, entonces todos los beneficios inherentes al propósito te alcanzan. El compromiso de Dios es con que se cumpla su propósito aquí en la tierra. Ahora, el compromiso tuyo es entender cuál es el propósito que Dios te ha asignado en esta tierra para luego cumplirlo. Entonces, cuando tú cumples el propósito de Dios, todo lo que recibió Abraham, lo que recibió Elías, lo que recibió Eliseo, entonces todo, la plenitud, como decía la alabanza hace un ratito, de Dios, vendrá a tu vida. Muchas personas pierden las oportunidades porque no están en el lugar correcto. Cuando llegue el momento de que usted se encuentre con su destino, Dios pone en movimiento una serie de sucesos que te van a llevar al lugar correcto, y allí te encontrará con lo que Él tiene asignado para ti en esta tierra. Debes estar
atento. ¿Sabes por qué? Porque casi siempre el lugar correcto para Dios impartir su propósito a la vista del ojo humano, ojo con esto, parece el lugar incorrecto. Pero Dios tiene propósito con nosotros. Y usted dirá, ¿qué está pasando en mi entorno? ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Qué está pasando en mi familia, en mi finanza? ¿Qué está pasando en mi ministerio? ¿Por qué siento que todo está como distorsionado, como extraño? ¿Por qué estoy siendo procesado? Y muchas veces creemos que Dios no está en el asunto y creemos que Dios está lejos de nosotros. Y yo quiero que usted entienda lo siguiente. Hablemos de Moisés un poquito. 40 años pastoreando ovejas ajenas en un lugar. Él tenía un propósito. A él se le había dicho lo que él iba a hacer, pero él está en Madián. O sea, está pastoreando ovejas, cuidando una oveja que ni siquiera de él eran. Este ganado representaba el sustento de su familia y también representaba el sustento de él mismo. Pero un día, la zona donde él llevaba las ovejas a alimentar empezó a secarse el pasto. Se complicó la situación. Yo supongo que como humano Moisés dijera, wow, no hay pasto para las ovejas. Hay dificultad ahora. Con esto es que nos alimentamos y con esto es que nos sustentamos. Ese es Moisés hablando. Pienso yo, ¿verdad? Él pensando. Ese día comenzó a secarse donde él alimentaba. Allí había un clima en aquel desierto de Madián, quizá ya con el tiempo se fue recrudeciendo y el pasto se secó. ¿Sabe una cosa? Este es el escenario perfecto para la crisis familiar dentro de la vida de Moisés. Pero ese escenario fue el que Dios usó para glorificarse en la vida de Moisés. Dios estaba orquestando una serie de situaciones que llegaron y llevaron a Moisés al lugar correcto donde sucedería, escuche bien, un acontecimiento perfecto. Llega a Oré. En Oré, en este lugar, donde por primera vez Moisés tiene un encuentro directo con Dios y éste le revela su propósito a partir de este momento y hasta el día de su muerte, a partir de ese encuentro y hasta el día de su muerte, el éxito acompañó a Moisés. Pero no solo el éxito, la abundancia acompañó a Moisés. Pero no solo la abundancia, porque lo más importante que acompañó a Moisés fue el favor de nuestro Dios. Pero ¿cómo se logra ver esto? Simple, hermano. Se crea una crisis, se seca el pasto, las ovejas ya no pueden ser alimentadas en este lugar y Moisés tiene que moverse. Pero ¿quién provoca esta situación? La provoca nuestro Dios. A veces nosotros estamos atravesando por situaciones y por momentos que no lo entendemos, que no lo comprendemos y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros y quizás Dios está moviendo las fichas para que salgas de tu zona de confort, para que salgas de un lugar que te mantiene estancado. 40 años alimentando ovejas cuando yo te llamé a pastorear mi pueblo. Oh, gloria al nombre del Señor. Saúl. Esta es una de las historias que más impacta mi vida. Porque cuando leemos a Primera de Samuel, capítulo 9, verso 3, dice: las asnas de Sid, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual Cis dijo a su hijo Saúl: toma ahora contigo unos criados, levántate y ve a buscar las asnas como burro,
ve a buscarlo. Hay una situación que se crea en torno a Saúl, al igual que en el caso de Moisés acá. Y su padre le pide: toma contigo a los criados y ve a buscarlo. Anda, ve, búscalo. En un momento determinado, se genera una situación en la casa paterna de Saúl. Y este es enviado por su padre a resolverla. Y a medida en que Saúl buscaba la asna perdida de su padre, llega al lugar correcto donde Dios lo quería llevar, y por lo cual Él permite que se genere esta situación. Es aquí donde se encuentra con el profeta Samuel, el trillo de su destino. Simplemente salió ese día ¿a qué? A buscar la asna que se le habían perdido a su padre, sin saber que el profeta tenía una respuesta. Sale a buscar a otra cosa, humanamente hablando, pero en el camino Dios le tiene al profeta ubicado para que hable con él. Hay cosas que Dios está haciendo y permitiendo porque tiene un plan y un propósito contigo. Y quizá usted no lo sabe, no se ha dado por enterado, porque usted está pensando todavía con una mentalidad humana, porque usted no se ha dado cuenta que Dios es quien debe direccionar totalmente nuestros pasos, nuestro accionar. Debe estar dirigido a que Dios sea el control total y absoluto de nuestras vidas. Cuando leemos en 1 Samuel capítulo 9 versículo 22, allí nos dice: entonces Samuel tomó a Saúl, a sus criados, los llevó a la sala y les dio un lugar de cabecera. Allí habían como 30 hombres. Pero cuando llegó Samuel con Saúl, con sus criados, lo lleva directamente a la sala y lo coloca en un lugar de cabecera. No se olvide, ¿a qué había salido Saúl de su casa? A buscar la asna de su padre. Pero en el camino se encuentra con el profeta. El profeta le dice: camina. Ahí Saúl olvida a qué había salido, porque se había encontrado con el propósito que Dios tenía para él. Sin saber, Saúl, por medio de esta situación hostil, es llevado a un lugar donde sería activado en su destino profético. Observe lo siguiente: ¿qué pasó con la asna de Saúl? Escuche bien, que no encontró el día que él encontró el propósito de Dios. En el versículo 20 dice: en cuanto a tu asna, le dice el profeta, que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes, ya fueron encontradas. A ver si nos vamos comprendiendo. Dios crea situación en la vida de Moisés para llevarlo al trillo de su destino. Dios crea situaciones en la casa paterna de Saúl para que Saúl se movilice y llevarlo al trillo de su destino. Dios va a crear situaciones que no entenderás en el momento y te moverá de un lugar a otro. Y de eso usted, muchos acá tienen experiencia y lo han vivido en carne propia. Dios le ha sacado de lugares donde usted ha entendido que ha bajado de nivel, o que quizá ya su vida no cuenta, o quizá se siente turbado o se sentía. Pero ahora usted se ha dado cuenta que lo que Dios hizo ayer, lo hizo para tenerte en el lugar que hoy Él te tiene. Pero hay gente que todavía están en el proceso. ¿Qué te digo en esta mañana? No te desesperes. Dios tiene control de tu vida. Solamente preocúpate, como dice la escritura inicial, de hallarte cumpliendo primero con la asignación del reino
y de las demás cosas, que son las que más nos preocupan humanamente hablando, Él se va a encargar. ¿Sabes tú cómo Dios llama a tus preocupaciones, a tus necesidades, humanamente hablando? Añadiduras. Porque lo importante no son las añadiduras. Es como cuando usted está haciendo una decoración o algo. Usted quiere añadir un detallito, usted lo añade para que se vea más bonito. Ocúpate en lo del reino. Ocúpate en lo espiritual. Ocúpate en lo que Dios te ha asignado. Él se va a encargar de esas añadiduras que tú y yo necesitamos. Pero no hemos terminado. Cuando usted se involucra en el propósito de nuestro Dios, todo lo que representa una crisis es resuelto con el único fin de que usted y yo sigamos ocupándonos del plan de Dios en esta tierra. Algo tuvieron Saúl y Moisés en común, y es que el cumplimiento de la palabra profética, ¿sabe cómo halló a Saúl y a Moisés? Lo encontró en movimiento y no recluido o detenido en una misma posición. A veces las situaciones adversas te detienen. No, tienes que seguir avanzando en Dios. No puedes descuidar tu asignación ministerial. No puedes tirar lo que Dios ha puesto en tus manos. No importa cuán adversa sea la situación, usted debe seguir caminando, porque Él ha prometido estar contigo todo el tiempo, sin importar cuál sea tu momento ahora. Y dijo Samuel al cocinero, en el capítulo 9, 23 y 24, trae acá la porción que te di. Hello, mire cómo inicia todo. Se pierden las asnas de sí. Él le dice, ve y búscalo. Pero aquí estamos viendo que en el camino se encuentra con Samuel, pero también Samuel le dice, camina que te llevo a un lugar. Y cuando lo lleva a un lugar, le dice, hay un lugar especial en la sala. Pero no solo había un lugar especial, ya Samuel, Dios obrando. Lo que a veces no vemos, porque quizás estamos ocupados mirando los problemas, las dificultades, la crisis, la enfermedad, la falta de economía. A veces no podemos ver, a veces ocupados mirando al hermanito, mirando al liderazgo, ocupado en otras cosas. Y muchas veces queriendo ser el reflector, queriendo tener los reflectores encima, que todo el mundo nos vea, que todo el mundo acuda. No te preocupes, Dios tiene control total y absoluto. Él le dice al cocinero, mira, tráete acá la porción que yo te di, la cual te dije que guardase aparte. Dice el 24, entonces alzó el cocinero, oiga bien, una espardilla con la que estaba sobre ella y puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo ahora delante de ti y ahora cómelo, porque para esta ocasión, aleluya, se te ha guardado, como dije. Yo he convidado al pueblo y Saúl comió aquel día con Samuel. De esta historia se desprenden algunas verdades. Verdad número 1, fue el profeta que introdujo a Saúl a una dimensión diferente por voluntad de Dios. Saúl no pudo entrar hasta que alguien que tenía más autoridad le introdujo. A ver, ¿cuántos están bajo autoridad? El que no está bajo autoridad no puede ejercer autoridad en el mundo espiritual. Por eso Dios nos manda a obedecer. Dios nos manda a estar sujetos. Dios nos manda a escuchar la voz de aquellas personas a quienes Él ha colocado para que nos direccionen. Hay lugares donde no podrás entrar solo, sino que alguien más tendrá
que abrir la puerta. Aleluya. Alguien que quiera entrar a otro nivel en el propósito de Dios debe estar abierto a relacionarse. Cuando alguien trata de abrir su propia puerta, siempre se encuentra con serios problemas. Oh, gloria al nombre del Señor. Nunca haga nada. Nunca se lance a nada. No ejecute proyectos sin buscar la dirección de Dios. Y algunos dicen, bueno, pues oro, pues clamo. No, Dios tiene un hombre, Dios tiene una mujer, Dios tiene un anciano, alguien que nos direcciona, que constantemente está en la presencia de Dios, que ya ha visto tu situación y que le estás diciendo al Señor: yo necesito direccionar a mi hermanito, yo necesito direccionar a mi hermanita. Padre, tú me has puesto al frente de este pueblo, yo necesito que tu Espíritu Santo no se aparte de mí. Cuidadito si usted menosprecia la autoridad delegada. Que Dios nos libre. David estaba muy consciente de esto. Y él decía: líbreme Dios. Y cuando hablo de la autoridad delegada, hablo contigo, joven, que tienes un pastor inmediato. Hablo contigo, dama, que tienes una pastora o un ministerio inmediato. Pero también hablo con usted, iglesia, que tiene su pastor, su pastora acá en este lugar. No podemos caminar como que, porque Dios me llamó, porque Dios me dijo. Y aparecen muchos movimientos en Centroamérica, aparecen muchos movimientos en Latinoamérica, aún aquí en los Estados Unidos, de personas que te declaran, que te dicen, que te hablan, que te dicen que Dios te llamó, que eres un profeta, que eres un apóstol, que eres esto, que eres aquello. Si Dios se lo dijo a ellos, hace rato que debió decírselo a quien te está direccionando. Verdad número 2. Hay planes reservados para la persona correcta. Y Samuel dijo al cocinero: trae la porción que te di, en el versículo 23, trae la porción que te di, la cual te dije que me pusiera aparte. Escuche bien, eran muchos los invitados a ese evento, pero anticipadamente el profeta pidió que se ponga aparte una porción. Lo que está para el tío no se lo comerá el sobrino. Aleluya. Ellos podían comer de todo lo que estaba sobre la mesa, excepto tocar aquello que estaba reservado para Saúl. Hubo un convite en una casa, y en ese convite estaba la familia completita, estaban los hijos, estaba el papá, y llegó el profeta y comenzó la ceremonia y comenzó la servidumbre. Pusieron la mesa espléndida y comenzó el desfile. Este es el hombre. Aleluya. Te equivocaste. Juzgar la apariencia. Yo ando buscando el corazón. Mantén tu corazón sano. Mantén tu corazón direccionado de manera vertical hacia Dios. Y no importa que no te tomen en cuenta, no importa que estés escondido, Dios sabe dónde tú estás. Él va a mover la ficha. Él va a crear la crisis, Él va a crear la situación. Algo va a acontecer porque Dios tiene un propósito y tú te has mantenido en tu posición correcta. Todo el mundo pasó, todo el mundo desfiló, y el profeta en una silla de última. ¿Y no habrá alguien más? Oiga, el menosprecio era tan grande que siendo hijo no lo invitaron a esa fiesta espléndida. Siendo hijo no lo invitaron al banquete. Allí se iba a hacer algo y era ungir al rey de Israel. ¿Y dónde estaba David? En los montes, cuidando las ovejas de su padre. Tenía un arpa que él la tocaba así. Y dice la Biblia que esa adoración de David llegaba al cielo. Mira los salmos que junto a los hijos de Coré y demás pudo escribir.
La unción de David era tan grande que un día se provocó una situación en la vida de Saúl y Dios permitió que espíritus atormentaran a Saúl. Pero Dios lo único que estaba era movilizando su propósito para que David conociera el trillo de su destino. Traigan a ese muchacho. Llevaron a David. ¿Qué hizo David? Caminó por el palacio, se relacionó con todo lo que estaba allí en el palacio mientras tocaba el arpa. Pero en este momento, aquí, antes de, fue menospreciado. David estaba como escondido, como que yo te diga, métete en esa esquina y allí te ponga ladrillo y nadie te ve. Pero el invisible te está viendo y está contigo. Hay cosas que Dios está preparando, que está reservada para la persona correcta. Usted puede estar en el anonimato, escuche bien. Usted puede ver el desfile de gente usada por Dios, pero debe entender que su posición nadie la toca. Nadie va a tocar lo que a ti te pertenece. Que los adoradores, que los músicos, que el predicador, que el pastorado, que el ministerio, que el evangelista. Y usted ahí loquito porque y usted cree como que nadie. Y de repente Dios provoca algo un día. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Que hace que el pueblo entienda que hay una cobertura, que hay una unción del cielo sobre tu vida, que la presencia del Espíritu Santo se mueve, que los demonios son, aleluya, trastornados, que el mundo espiritual se trastorna y dice, wow, pero ¿y qué pasó? Aleluya, llegó tu momento correcto. Y al nombre de Cristo, y no importa cuántos sean los que pasen, no importa cuántos sean los que canten, cuántos sean los que adoren, pero tu momento llega. Y cuando llega, no hay forma de detener el propósito de Dios en tu vida. Yo no sé cuál es tu momento ahora. Yo no sé cuál es tu circunstancia. No sé cuáles son tus pensamientos. Pero Dios quiere direccionarte para que entiendas que no estás solo. Y que en medio de esa crisis cual se provocó con Saúl, en medio de la crisis cual se provocó con estos grandes hombres que te estoy mencionando, para que llegaran al trillo de su destino, el tuyo también va a llegar. Verdad número 3. Servir al Padre es lo que te lleva al lugar correcto y a un encuentro profético con el Señor. Si las asnas no se pierden, Él no sale a buscarla y no se encuentra con su destino. El Padre lo envía a hacer un trabajo ¿de qué? De sirviente. Y su humildad, la de Saúl, le permitió entrar en una temporada y en una dimensión. No importa el título que tengas. No importa. Es más, no importa quién tú seas, y mucho menos quién te creas, porque a veces hay gente que son y hay otros que se creen. Y no importa quién te creas. Oh, gloria al nombre del Señor. Jamás tú debes dejar de ser un siervo. Hay personas que andan en este tiempo detrás de levantar un muerto como lo hizo Cristo. Hay personas que en este tiempo quieren arreglarle las manos y levantar a los paralíticos. Y no solo quieren hacerlo, sino quieren que el mundo entero lo vea. Y usted lo ve con una camarita y con un equipo de producción. Gloria a Dios. Pero usted sabe una cosa, que esas cosas que hacía Cristo muchas veces no quería ni siquiera publicarla. No le digas a nadie. Pero era tan grande el gozo que la gente vociferaba y decía, lo que hizo la mujer samaritana, acuérdese también, este paralítico, acuérdese, salió vociferando. Pero él ni siquiera andaba buscando pleitesía,
Porque cuando él iba bajando en el asno montado, Hosana, bendito es el que viene en el nombre. Dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay como, estamos como medio confundidos. Y se le desapareció. A ver si nos vamos entendiendo. 3 cualidades deben adornar nuestras vidas. Y eran las 3 cualidades más espléndidas de nuestro Señor. Filipenses dice, siendo como Dios, no estimó, no tuvo como grandeza ser Dios, sino que desciende, se humilla, se vuelve siervo. Entonces, cuando analizamos las cualidades que deben adornar nuestras vidas siempre para ser usados de manera sobrenatural, son la humillación, es la humildad y es la calidad de servicio que usted y yo le brindamos a quienes se le nota el rostro de Cristo en la cara. Aleluya. Por Saúl salir detrás de la sarna de su padre, terminó, ¿sabe cómo? Sentado en el trono. Salió a servir y terminó en el trono. Verdad número 4. Las perspectivas determinan el accionar. Si no se pierden las asnas, Saúl no encuentra su destino. Todas las cosas en tu vida, aun las que tú estimas como perdidas, se tornan necesarias para que tengas un encuentro con nuestro Dios. Aun las que tú estimas como perdidas, como fracasadas. Dios nos capacita para poder sacarle el máximo a todo lo que nos acontece. Hay gente que ven una oportunidad en el problema. Yo no sé usted. Yo no sé usted. Oh, gloria. A veces tú estás acomodado en un lugar donde tú dices, wow, me estoy yendo en gloria. Y Dios hace algo rápido y de repente tú sientes atropello, sientes maltrato. Tienes que salir, abandonar ese lugar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa, Señor? Quédate tranquilo y no des un paso. Solo busca la dirección de Dios y nunca le diga a Dios, wow, ¿por qué? ¿Por qué? No. ¿Para qué estás permitiendo que acontezca esto? ¿Qué me quieres decir con que acontezca esto? Muchas veces yo siento deseo de testificar cada vez que estoy predicando, pero tampoco me agrada mucho hablar de la persona de Luis, porque aquí exaltamos el nombre de Cristo y lo que Cristo hace con nosotros. Pero ¿sabes qué? Yo tenía un trabajo muy espléndido y de buenas a primeras, sin estarlo esperando, sin saber por qué ni por cuándo, ¡pam!, se pierde. Y de una forma que todo el que estaba a mi alrededor dice, pero ¿cómo es posible? ¿Y qué fue lo que pasó? Pero que si al pastor, pero ¿cómo va a ser? Y yo tranquilo, como dicen los gringos, relajado. Si usted lo permite. Pero hubieron noches que yo me ponía a meditar, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Tranquilo. Si usted lo permite, por algo es. Algo está pasando, por lo cual yo debo salir del lugar donde estoy y he servido por tantos años. Fue un asunto espiritual. Dios estaba direccionando los pasos, porque no solo de ese lugar Él me va a mover, sino incluso del lugar donde estoy ministrando actualmente. Y lo que la gente entiende como elevarte de nivel
Es quizá la intención que Dios tenía, por lo cual dijo, ya no puedes seguir ahí y no puedes tener ese compromiso ahí, porque tengo otras cosas asignadas para tu ministerio y para tu vida. Y estoy hablando en el orden espiritual. Muchas veces hay que sacrificar cosas humanas que no entendemos por qué, pero es que Dios mío, y si yo suelto esto, si Dios te dijo que lo suelte, suéltalo. Si Dios te sacó, siéntete feliz, siéntete gozoso y dale gracias al Señor, porque algo mayor Dios está preparando para ti. Pero tengo que terminar. Verdad número 5. El nivel que vives hoy es el que te va a capacitar para vivir el próximo. Un niño no puede pasar a tercero sin antes llegar a segundo. Y lo que aprende en el primero es lo que le sirve para poder desarrollarse en el segundo. Y lo que aprende en el segundo es lo que le permite desarrollarse para aprender en el tercero. Debes saber sacarle el máximo al nivel en que hoy tú te encuentras. Porque hay cosas que Dios te está enseñando hoy que la vas a necesitar mañana. Yo no entiendo lo que está pasando. Dios te está enseñando. Yo no entiendo lo que está pasando. Dios te está procesando. Es muy bonito, hermano, cantarlo, pero vivirlo es un problema. Porque ustedes cantan mucho acerca del alfarero, de la rueda del alfarero. Cuando estamos ahí arriba, que Él comienza a dar forma, es enseñándonos, es capacitándonos, es dándonos la forma que Él quiere darnos. Entonces, hay situaciones en tu vida que se van a repetir, pero en diferentes niveles. Pero la experiencia hoy te permitirá manejarlo mañana. El mismo evento, pero en diferentes niveles. Las cosas que Dios te enseña en el nivel 1 son las que te hacen experto en el nivel 2. Cada nivel aprendido te promociona a uno nuevo. Es como decir de gloria en gloria. Hay gente que dice de gloria en gloria. Pero antes de pasar de una gloria a otra, hay un proceso. Y si te quemas en ese proceso, Dios dice, para atrás, no estás preparado todavía. Porque necesitas ser procesado, ser moldeado para el próximo nivel. Dios va a cumplir el propósito que tiene contigo. Dios ha hablado contigo, Dios te ha dicho para qué te llamó. Tú estás consciente de tus dones, de tu talento, de lo que puedes hacer. Espera tu turno tranquilito. Porque los que quieren tomar el turno antes de, como Absalón, terminan ahorcados. Ay, Jehová. Hay personas que no salen de la misma situación porque se están quemando, porque están repitiendo el mismo nivel. Son personas necesarias en el próximo nivel, pero primero deben aprobar este nivel. Así que no quejes. Vive este nivel con altura. Si te cuesta lágrimas, vívelo con altura. Que no eres el primero, no serás el último. Estos grandes hombres de Dios, analiza sus historias, estúdialas detenidamente y usted verá que fueron más los procesos que las glorias. Es como el atleta Marileide Paulino, nuestra corredora dominicana, muy buena por cierto. Se prepara durante todo un año para correr 49 segundos. Pero usted sabe el proceso de prepararse durante todo un año. Corra la carrera con paciencia, dice el apóstol. No se desespere. Espere el tiempo de Dios, que Él lo va a hacer. Dios le está enseñando en este nivel a muchas personas. ¿Sabe qué? A ver si te pasa. A manejar relaciones. Porque Dios quiere que para el próximo nivel ya tú seas un experto manejando relaciones. Era un poco complicado, choca con todo el mundo.
Dios te está enseñando a manejar relaciones. Se provocan conflictos, se provocan problemas. Hasta sirviendo un almuerzo se provocan situaciones. Y Dios saca de ti. Y alguien se acerca y te dice, mira, tienes que... Pero es Dios enseñándote. Porque con esa actitud no puedes llegar al segundo nivel. Hay gente que Dios los está procesando para llevarlo a un próximo nivel. ¿Sabe por qué? Porque han de ser fieles y en este nivel no están siendo fieles. Entonces Dios te procesa para que seas una persona fiel. Hay gente que en este nivel está lidiando con su carácter. Dios te está procesando en este nivel. Piensa, medita y di, Señor, ayúdame. Porque Dios a veces te está enseñando en este nivel que debes controlar tu carácter. Hay personas que Dios lo está preparando para el otro nivel, en este nivel, para que aprendan a administrar sus finanzas, porque son un desastre. Y en el nivel donde Dios lo quiere llevar, necesita Él que en este nivel corrijas ese puntito. Nadie nace grande. Y la vida es un proceso. Y sobre todo la vida cristiana es un proceso. Hay que poner en orden todo lo anterior para que Dios pueda elevarnos a nosotros de nivel. Dios quiere llevarnos a nosotros al trillo de nuestro destino. Y no importa la situación que nos está tocando vivir ahora. No importa si estamos bien, si estamos mal, no importa si estamos cómodos, si no estamos cómodos. El que está cómodo es posible que Dios lo incomode. Y el que está incómodo es posible que Dios lo acomode. Pero ¿en la mano de quién estamos? Dejemos que el propósito de Dios fluya, sin importar que cueste sangre, sin importar que cueste pérdida. Porque a veces lo que usted tiene como pérdida, como las asnas de sí, Dios simplemente permitió que se perdiera para que te encuentres con el trillo de tu destino. Ponte de pie, por favor.